Buenos días a todos los participantes, a la gente que nos sigue también a través de las redes sociales. Mi nombre es María Silvia Trigo, soy periodista y es un honor para mí conducir y moderar este espacio de diálogo sobre periodismo ambiental que responde a una iniciativa de Conservación Internacional Bolivia, la Fundación para el Periodismo, la plataforma Piensa Verde y cuenta con el apoyo de la Unión Europea, la Embajada de Suecia y Laboratorios Vago. Este foro, al que se ha denominado el rol crucial del periodismo de investigación ambiental, retos y desafíos, tiene como objetivo principal fomentar la comprensión y el reconocimiento de la importancia que tiene el periodismo de investigación sobre temas ambientales, así como analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan los periodistas que se dedican a este ámbito de manera muy destacada en nuestro país. Para este diálogo hemos invitado a tres periodistas a quienes voy a presentar brevemente. Seguramente ya muchos de ustedes conocen o han leído su trabajo. Jimena Mercado es periodista de investigación especializada en medio ambiente y economía. Ha sido seleccionada el año 2002 por Naciones Unidas y las Fuerzas Armadas entre las tres mejores periodistas de Bolivia. A través de una serie de reportajes develó la explotación ilegal de oro en la Amazonía y la presencia de dragas chinas y colombianas en sociedades ilegales con cooperativas locales, entre otros temas. Ha recibido múltiples distinciones y es autora del libro Tras el Dorado, Crónicas de la explotación del oro en la Amazonía. Nuestra segunda invitada es Silvana Vincenti, es periodista especializada en temas ambientales, indígenas y derechos humanos. Obtuvo el primer lugar en el Premio de Reportaje sobre Naturaleza de Conservación Internacional y formó parte del equipo de Amazon Underworld, que ganó el premio Gabriel García Márquez este año en la categoría Cobertura. Uno de sus trabajos recientes tiene que ver con las negociaciones del alquiler de territorios indígenas a sectas internacionales. Nuestro tercer invitado es Eduardo Franco Berton, es periodista de investigación ambiental y fundador de RAI Bolivia, una plataforma de noticias sobre medio ambiente y conservación que produce contenidos de Bolivia y de América Latina. Ha contribuido de manera independiente para varios medios internacionales, entre ellos National Geographic y Mongabay. Eduardo escribe sobre selvas tropicales, tráfico de vida silvestre, explotación de recursos naturales, aspectos indígenas, además de otros temas ambientales en América Latina. Ha sido galardonado con diferentes premios de periodismo a nivel nacional e internacional. Quiero darles a los tres una cálida bienvenida y agradecerles por estar aquí y compartir sus valiosas experiencias profesionales con nosotros. Antes de iniciar con las preguntas y el desarrollo del foro, me gustaría compartir la estructura de este espacio de diálogo, que va a estar dividido en tres rondas generales en las que los panelistas discutirán sobre un mismo tema. Luego, una o dos rondas, si nos da el tiempo, en la que abordaremos temas específicos a su área de trabajo. Les ruego ser lo más concreto posible para poder abarcar la mayor cantidad de temas y tener un espacio al final del foro para recibir las preguntas de los participantes de aproximadamente 10 minutos. Para hacer que este proceso sea más ágil, los participantes pueden enviar sus preguntas por el chat dentro de la aplicación o también a través de las redes sociales para quienes nos están siguiendo por Facebook. Para cada intervención vamos a tener un aproximado de 2 minutos con los panelistas, así que si están de acuerdo con eso, podemos empezar ya con las preguntas. Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta. Para los tres panelistas, me gustaría comenzar con Jimena, consultándote de manera general cuál es el diagnóstico que haces y que tienes del periodismo ambiental en Bolivia, cuáles son sus principales desafíos y los obstáculos a los que se enfrenta. Buenos días, saludos desde La Paz. Muchas gracias por esta invitación a la Fundación para el Periodismo, Conservación Internacional y todos a quienes se han adherido como coorganizadores. Bueno, el diagnóstico que realizo sobre la situación del periodismo ambiental en Bolivia tiene que ver un poco con la realidad también que se vive en Bolivia, ¿no? En los últimos años, el periodismo ambiental ha ido creciendo
en cobertura y en medios cada vez más especializados en la temática. Ese es un punto buenísimo, ¿no? O sea, pienso que ante la situación de los medios tradicionales que le dan mucho realce al tema político, han ido surgiendo medios independientes que cada vez se están enfocando a temas ambientales. Sin embargo, ¿en qué contexto? En un contexto adverso, donde el Estado no está dando para nada garantías para el acceso a la información y luego tampoco ni siquiera está dando garantías para la difusión de información. Entonces, las condiciones cada vez son más difíciles para realizar investigación en un país donde el Estado central, en lugar de transparentar la información ambiental, la oculta. Y en muchos casos es juez y parte de esta información que se va requiriendo, porque sabemos bien que el gobierno está estructurado por alianzas y corporaciones que tienen intereses directos sobre recursos naturales. Entonces, cuando hay esa bipolaridad y ese interés, obviamente no se está pensando en el interés mayor que es la sociedad. Entonces, ahí la tenemos difícil los periodistas. ¿Y cómo conseguimos información? La información ambiental, particularmente en mi caso, el 80% de información que recojo es en el lugar de los hechos. Es trabajo de campo, son testimonios. He aprendido a hacer georreferenciación, por ejemplo, de áreas mineras. Luego voy cruzando información. En algunos casos he tenido que acceder a información que la JAM debería transparentar sobre contratos mineros, pero que luego lo hago a través de otras personas, ¿no? Que suelen trabajar en el lugar o pueden tener acceso a ese tipo de información. Mucha información cerrada, exigen desde las instituciones demostrar interés legítimo para acceder a información, que es otra de las graves trabas. Es decir, que tenemos mucha normativa nacional y también tenemos tratados internacionales a los que nos hemos adscrito, acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, que es además de carácter vinculante y que obliga al Estado a transparentar información ambiental, pero luego no se cumple. Entonces tenemos mucha normativa legislativa que respalde el acceso a información, pero no hay voluntad. No hay voluntad desde los actores públicos y bueno, esta política de puertas cerradas hacia los medios se ha ido agravando conforme los años han ido pasando. Gracias, Tú me Jimena. dices si todavía tengo tiempo. No, ya estamos. Ya me he pasado, ya, Gracias. gracias. Seguro va a haber otra oportunidad para seguir desarrollando ese punto. Eduardo, te escuchamos sobre tu diagnóstico y los desafíos particulares, quizás en tu área que cubres más temas de biodiversidad. Gracias, María Silvia. Creo que complementando ahí coincido con lo que dice Jimena, ¿no? Es, quizás es el mejor momento para fortalecer y hacer crecer el periodismo ambiental en Bolivia, pero eso al mismo tiempo no significa una buena noticia, ¿no? Porque el mejor momento, por todas las crisis, pues, ¿no? Que estamos atravesando. Hemos llegado al podio, al segundo lugar en el mundo en deforestación hace, creo que 2 semanas. El tema de la minería, em, y, y eso pues ha hecho que muchos periodistas se vean atraídos para reportear sobre temas ambientales, porque necesariamente, o sea, nuestro país está en una necesidad de que se toquen cada vez más estos temas. Entonces sí, está la oportunidad, creo, ¿no? Para que se siga ampliando Pero no hemos el comido nada. periodismo ¿Bien? ambiental en el país, pero eso Pero va no acompañado hemos comido con tomate, mucho, cebolla, lechuga. con reto, ¿no? Con diagnóstico, con desafíos, ¿no? Y en eso el diagnóstico, pues, desde el lado de la biodiversidad, yo quisiera mencionar ahí el acceso a las fuentes, ¿no? Hay mucha limitada información,
de acceso pública. Hay mucha información que no se quiere hacer visible y toca pues recoger muchos datos de campo, recopilar muchos datos científicos y poder ordenarlos y traducirlos al lector, porque hay mucha información a veces que es pesada, ¿no? En términos de cómo hacerla conocer a la sociedad civil de una forma amigable. Em, Ahí yo complementaría un desafío más que es bastante grande desde nuestro lado de la experiencia, que somos un medio digital independiente como proyecto, que es el tema de financiamiento, ¿no? Este año el escenario geopolítico global ha tenido unos cambios bastante fuertes en temas financieros y eso necesariamente va a afectar al periodismo ambiental, no solo en Bolivia, sino en América Latina y en otros países, ¿no? El desmantelamiento de USAID en Estados Unidos ha tenido un impacto fuerte, se ha cerrado un programa de periodismo ambiental para la Amazonía que era manejado por Internews, por ejemplo, y la Earth Journalism Network en Perú, en Colombia, en Brasil, en Ecuador de una manera abrupta, ¿no? Entonces, va a haber un desafío grande, va a ser para los medios independientes, pues el tema financiero, ¿no? Porque estos medios que no necesariamente están con la publicidad ni la pauta, ¿no? Requieren de proyectos, ¿no? Ese tipo de financiamiento para sobrellevar las investigaciones. Entonces, ese sería, ¿no? Un desafío y un obstáculo este próximo año. Es lo que puedo aportar ahora. Gracias, María Silvia. Gracias. Silvana, al pasar contigo para conocer tu diagnóstico y los desafíos, me gustaría agregar algo que han mencionado tanto Jimena como Eduardo, que es este ocultamiento que hay de la información y la falta de acceso. Además de conocer tu diagnóstico, quisiera consultarte si coincides también en tu experiencia con estos tropiezos para conseguir información pública y a qué lo atribuyes. Gracias, María Silvia. Buen día. Gracias por este foro. Eh, bueno, en cuanto al diagnóstico, creo que lo único bueno de todo lo que está pasando es que hemos llegado a un nivel tan fuerte de agravamiento del problema ambiental en Bolivia que ya está haciendo eco fuera de los espacios netamente ambientales, ¿no? Entonces, entre esta problemática existe un agravamiento durísimo de los incendios forestales, de la deforestación, ya han mencionado anteriormente mis colegas. Eh, el año pasado hemos llegado casi a 14 millones de hectáreas de daño ambiental. Ocupamos el segundo puesto mundial en deforestación. Yo creo que si transformamos eso, cuantificamos en árboles, en biodiversidad perdida, eh, vamos a entrar en conciencia de lo dramático que podría ser todo esto. Y hay una problemática que a mí personalmente también me preocupa mucho y es el empoderamiento político y económico de la minería, ¿no? Los vemos desfilar con candidatos, miremos, revisemos las redes sociales y no hay candidato que no salga con su casco minero, ¿no? Entonces, no es una buena señal, no es una buena señal que además la minería sea parte de los grupos de poder político en este momento. Porque los que están en campo, seguramente Jimena lo sabe, creo que es ella la que ha sido amenazada en su momento de manera eh, totalmente impune. Sabemos lo que pasó con Marcos Justiano, Raúl Santa Cruz, o sea, han llegado a ser judicializados. Hemos llegado a un nivel de indefensión total de los defensores ambientales, de la gente que habita en los territorios y encima de impunidad de que sean judicializados, ¿no? De que se agreda de esa manera a alguien que está tratando de hacer una labor de defensa ambiental o por último de cobertura noticiosa. Eh, Otra problemática tiene que ver, partiendo de la minería también, del uso de pesticidas, deforestación, la contaminación de los cursos de agua, la crisis hídrica, cambio climático. Hemos vivido las peores temperaturas eh, y también desplazamiento, ¿no? Desplazamiento de poblaciones indígenas. Creo que es algo de lo que poco se habla, pero si nosotros charlamos con las voces primarias nos damos cuenta de qué está pasando. Y también otra cosa de la que no se habla
y que a mí me sorprendió mucho cuando hice la nota que ganó el premio de reportaje sobre naturaleza, es el consumo de droga creciente entre los jóvenes indígenas. Esta presencia de grupos criminales, porque son portafolios de negocios, ¿no? La minería ilegal tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con tráfico de madera, vida silvestre. Entonces, además está comenzando a cooptar la vida y el futuro de los jóvenes en los territorios indígenas. Eh, Hay un ensañamiento ahora mismo con la Amazonía y eso es algo que creo que a lo que hay que prestar atención. A veces otra problemática es que miramos las cosas y las situaciones de manera muy aislada. Por ejemplo, estamos viendo los incendios, pero no estamos viendo los proyectos del Estado que van tras los incendios. O sea, pasan los incendios y vienen proyectos del Estado. Entonces hay que desnudar, hay que relacionar qué es lo que está pasando, por qué ocurren los incendios en determinados lugares donde además hay promesas, ¿no? De producción como la palma aceitera. eh, Después, perdón, está entre los desafíos, perdón, el tema de la problemática que me mencionabas el acceso a la información. Ese es un punto que merece especial atención, como decía Jimena. Hay un montón de tratados y creo que también estamos abandonando el escenario internacional en la cobertura noticiosa. Nosotros a veces reducimos la participación de Bolivia, no la cuestionamos hacia afuera, ¿no? Nos enfocamos y nos enfrascamos en hacer una cobertura hacia adentro de la frontera y afuera no estamos mostrando lo que estamos viviendo, ¿no? Falta más presencia de nosotros, los que vivimos estas situaciones, en esos escenarios para cuestionar en esos mismos escenarios al Estado boliviano, porque no se está conociendo, o sea, todo se queda en casa, ¿no? Como que los trapitos sucios se están lavando en casa y no estamos teniendo impacto. Y la prueba de eso, como digo, es un agravamiento, es una subida de volumen de la impunidad, es un empoderamiento de todos estos grupos y son pésimas señales, ¿no? Yo creo que se está normalizando mucho la denuncia sin una respuesta y sin una solución. Miremos, yo hablo de los temas que he visto. Ya lo de Kailasa, por ejemplo, llegó a algo, pero llegó a algo a medias y lo sabemos, ¿no? No se investigó. eh, pero hay casos como Bajo Paraguay donde siguen avanzando en el terreno. Está igual el caso del Madidi, está lo de Tuquis, donde están ahora mismo traficando tierras en el órgano judicial, incluso con intervención de algunos dirigentes indígenas. Entonces, no se está quedando en nada, incluso por encima de los órganos del Estado. El INRA dice son tierras fiscales y sin embargo se sigue insistiendo en que aparecen dueños que nunca fueron los dueños, ¿no? Y llega un rato en que son tantos los problemas ambientales, que ese es otro punto importante, son tantos los problemas ambientales que no estamos haciendo un abordaje sistemático, que eso es lo que más me preocupa, ¿no? Y cada medio está enfrascado en un tema determinado. Yo sé que es difícil con la falta de acceso a la información, lo entiendo, pero nos estamos desgastando, ¿no? Ese es otro tema. Nos estamos desgastando físicamente, económicamente, emocionalmente y no estamos llegando a buen puerto, que eso sí es lo que más me preocupa, ¿no? Entre los desafíos, yo creo que hace falta amplificar las voces primarias. Son valiosísimas. La misma Jimena hablaba de que el 80% de su información la obtiene de estar en los territorios. En el caso de los medios masivos es un desafío todavía mayor porque normalmente no hay ese desplazamiento a los territorios, ¿no? Todo se hace más por un tema de relacionamiento y confianza. Falta establecer redes, dejar de pelear por la primicia como medios y establecer redes grandes, redes ciudadanas con medios grandes, con medios pequeños, para que generemos un mismo impacto, ¿no? Al mismo tiempo, porque si no, mañana los judicializados vamos a ser nosotros. O sea, ayer fueron los guardaparques, mañana vamos a ser los periodistas. Y hay intentos, ¿no? De censura a la prensa desde hace rato. Eh, Como decía Eduardo, el financiamiento no es solamente lo están viviendo los medios pequeños, los medios grandes también, ¿no? Hay una minimización de la investigación, ¿no? Todo es urgente. Muchas de las investigaciones que yo he hecho en su momento han sido por voluntad, ¿no? Después ya logré introducir la agenda y me la pedían. Y a mí eso es una satisfacción que tengo, pero creo que en su momento solamente lo hizo hablando de Santa Cruz el Deber. Los medios televisivos no hacen un seguimiento de los temas. Es más, incluso en mi caso
cuando tocaba los incendios y yo quería poner una agenda de incendios, por decir, decían, no, todavía no hay fuego. Entonces no hay esa conciencia de lo que significa todo el ciclo. Y ese también es otro desafío, mostrar que el fuego no solamente es de junio a noviembre, ¿no? O de julio a noviembre, es todo el año que se va preparando el terreno para el desastre. Em, también es cierto que nos falta enfocarnos en soluciones. Yo personalmente siento que me falta, pero también siento que son tantos los problemas que me cuesta mucho enfocarme en soluciones porque hay demasiada corrupción, demasiado hermetismo, y este hermetismo es lo que duplica los esfuerzos y el tiempo para que nosotros lleguemos a buen puerto con nuestras investigaciones, ¿no? El golpe informativo al unísono de una red ambiental de periodistas, de ciudadanos, creo que es uno de los mayores desafíos, considerando que cada vez los delitos ambientales son más impunes. Gracias. Gracias, Silvana. Les voy a pedir que tratemos de ajustarnos un poquito más al tiempo para que no nos quedemos sin preguntas por hacer. Voy a pasar a la segunda pregunta para nuestros tres panelistas y han mencionado ya algo de presiones que han sufrido o amenazas y tiene que ver con eso. ¿Cómo manejan ustedes la presión o la influencia de intereses económicos y políticos cuando investigan temas ambientales sensibles como la minería ilegal o la deforestación? Y si pueden contarnos alguna experiencia sobre estas presiones que hubieran sentido durante el desarrollo de su trabajo. Empezamos contigo, Jimena. Muchas gracias. Sí, a ver, un poquito para remontarnos, el 2018 es que difundí este reportaje que mostró la presencia de las dragas chinas y colombianas en los ríos de la Amazonía y se develó entonces la relación, ¿no?, de sociedades ilegales entre capitales extranjeros y las cooperativas auríferas locales, ¿no? Van a disculpar, mi gatito está saboteando aquí atrás. Bueno, a ver, em, para mí era algo nuevo, realmente era algo nuevo. Estaba abordando y estaba llegando a terrenos que nunca antes había llegado, ¿no? Tuve que hacer travesías en moto, en taxis que no tienen placas, ¿no? Y después también he tenido que navegar un gran trecho, ¿no? Desde Teoponte hasta Rurrenabaque. Entonces, para mí era algo nuevo, no asumía muchos, más bien asumía muchos riesgos, muchos peligros, no me cuidaba demasiado, me exponía y junto con mi guía Leco, entonces nos poníamos incluso en lugares muy visibles para sacar fotografías, filmar embarcaciones enormes, todo eso a nosotros nos llamaba tanto la atención, sobre todo a mí. No me di riesgos cuando llegué hasta Arcopongo, en la provincia Inquisibi, esto pasando el municipio de La Asunta, que es un municipio cocalero en los Yungas, y llegué hasta una zona donde está custodiada por grupos armados irregulares y tuvimos que salir. Bueno, entonces fui con una pequeña comitiva, un senador, su conductor, periodista freelance de televisión, y terminamos saliendo de retro porque nos habíamos arriesgado tanto. En la segunda movilidad iban comunarios que estaban exigiendo derecho preferente en esa zona que fue tomada por mineros ilegales. Estamos hablando de 50 cuadrículas que fueron tomadas, de Comibol, y para tener una dimensión tenemos que decir que cada cuadrícula mide más o menos 25 hectáreas. Entonces, si hubiesen sido destapados los comunarios que venían en la camioneta de atrás y estaban tapados apenas con una lona, es posible que esto hubiese terminado en una masacre, ¿no? Hemos salido de retro, caminos accidentados, y así sucesivamente. Todavía siento que la adrenalina alimenta mucho mis investigaciones, pero poco a poco he ido mejorando mi seguridad digital, mi seguridad física, que es importante, porque no tenemos que convertirnos en mártires ni víctimas, ¿no?
Y a veces cuando estamos investigando y estamos persiguiendo la verdad de estos negociados, de este saqueo de recursos no renovables, etcétera, no vamos midiendo los riesgos, vamos cada vez avanzando más. La satisfacción enorme, sí, haber denunciado estos múltiples impactos socioambientales sobre comunidades indígenas, lo que mencionaba Silvana, sobre el desplazamiento de pueblos indígenas, comunidades campesinas de sus territorios, porque cada vez no son más arrinconados, si no son cooptados a la actividad minera, ¿no? Prácticamente transformados en sus actividades productivas, en su idiosincrasia, en su naturaleza, son desplazados, ¿no? Entonces, hay cada vez más violencia que se está viviendo en estos territorios. Em, Están vinculados también a la trata de menores para explotación sexual y comercial en la ruta aurífera, y cada vez esta trata tiene más rostro indígena, esto es así de evidente. Entonces, sí se están dando zonas de excepción vinculadas al saqueo de los recursos naturales en Bolivia, y esto agravado con mayor violencia y desde el Estado, poca información, pocas garantías para los periodistas. Siento que los desafíos son enormes, porque más aún cuando hablamos de la situación de periodistas freelance, yo desde el 2022 soy periodista independiente, y de verdad que cada vez se hace más difícil, por ejemplo, optar a recursos, fondos concursables para periodismo de investigación, o conseguir algún tipo de consultoría que luego esto nos permita hacer investigación que sirva a la sociedad, que sirva para denunciar estos extremos, ¿no? Como el año pasado en Yanacachi, productores de flores terminaron siendo procesados penalmente. Entonces estamos llegando a mirar eso y a denunciar eso, ¿no? Defensores de medio ambiente que luego son criminalizados por denunciar el avasallamiento minero. Un productor de flores en menos de 48 horas a simple denuncia de una cooperativa aurífera terminó en la cárcel en San Pedro. Entonces, los valores se van invirtiendo, cada vez sentimos que tenemos menos aliados dentro de estos esquemas, no sabes en quién confiar, de pronto vas y pides una información y estás contando a la persona inadecuada. Entonces, los contextos son cada vez más difíciles. La crisis económica está golpeando doblemente a los periodistas. Y no es que los periodistas de investigación ambiental nos sintamos que somos ciudadanos de primera frente a los ciudadanos de a pie. Sin embargo, somos quienes hacemos puente, quienes llevamos estas historias, quienes llegamos a los territorios. Entonces, nuestro trabajo es fundamental para el ejercicio del periodismo, para el ejercicio de la prensa, para garantizar la libertad de expresión y para diversificar esta información para la sociedad, porque no puede ser que nos ajustemos a alineamientos que van desde el gobierno, y ha sido un ejercicio perverso que se ha dado en las últimas 2 décadas, donde se ha ido imponiendo discursos, narrativas en los medios a cambio de publicidad. Entonces, los periodistas ambientales no estamos bajo ese tipo de cálculos, ¿no? No, nosotros no nos estamos supeditando a discursos gubernamentales ni intereses corporativos. Todo lo contrario, el trabajo ambiental es tan fundamental porque justamente se pone la camiseta de la defensa de la vida, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos ambientales, que son un bien común, es el bien mayor. Si no hablamos de esto, ¿quién luego va a poder relatar este tipo de información investigar y denunciar? Entonces, otro de los desafíos que yo veo, por ejemplo, para medios pequeños, eh, yo trabajo de manera voluntaria en la Agencia de Noticias Ambientales desde el 2020, y esta plataforma ha servido para difundir este tipo de información,
Y siento que cuando hay alianzas entre medios se logra amplificar este tipo de información. Por ejemplo, la investigación tan interesante de Silvana no hubiese tenido el impacto que hubiese tenido si no hubiese tenido eco también en otros medios, ¿no? A veces los medios de manera solitaria no logran ese tipo de impacto, menos cuando son medios más pequeños, con alcances más limitados, pero las alianzas entre periodistas tenemos que cada vez fortalecer más, contar Gracias. desde el oriente y contar desde el occidente también. Por favor, a todos la recomendación de apagar los micrófonos, por favor, y también reitero el pedido de ajustarnos al tiempo porque están llegando preguntas también del público, así que queremos poder responder a la mayor cantidad de preguntas que podamos. Eduardo, te escuchamos sobre tu punto de vista, sobre cómo... A ver, hay alguien con micrófono abierto. Alejandra, si puede apagarlo, por favor, gracias. Sobre cómo manejas el tema de las presiones económicas o políticas y los intereses que hay sobre el trabajo que estás realizando. Gracias, María Silvia. Cuando pienso en la pregunta, me viene el tema de seguridad, ¿no? Porque las presiones por estas influencias de intereses económicos o políticos, al final de cuentas se traducen a seguridad en el terreno mientras estamos haciendo la investigación. Em, Creo que lo primordial ahí es estar, em, estar pues muy al tanto de las nuevas tecnologías que se están utilizando ahora en el periodismo de investigación para para poder llevar a cabo las investigaciones de una forma más segura, o al menos hacer sentir al periodista que está seguro, porque eh, si uno tiene esa sensación de seguridad, eh, puede estar incluso en un terreno hostil y desarrollar la investigación de una manera eficiente, ¿no? Como que si no la siente, pues se puede limitar, ¿no? Y autocensurar a muchas cosas. En la experiencia en particular, nosotros con la Red Ambiental de Información, que el año pasado hemos llegado a formar parte de este proyecto de Amazon Underworld, y en esta segunda fase vamos a estar, bueno, hemos estado desarrollando investigaciones en campo. Hay todo un sistema, ¿no? que Amazon Underworld nos ha exigido a todos los periodistas, que es el Garmin InReach, ¿no? Se llama, es un sistema de rastreo satelital que tiene también un teléfono y se definen de acuerdo a horarios los check-ins, ¿no? Si uno está en terrenos más peligrosos, pueden ser hasta 3 veces al día o 2 veces, y se pueden enviar mensajes, hacer llamadas, ¿no? De ese aparatito. Y de esa forma se va dando un seguimiento, ¿no? A todo el viaje, a las zonas, y se hace también una planificación previa, ¿no? A qué lugares se va a visitar, y hay todo un taller de seguridad antes que nos dice si, por ejemplo, esa zona hay presencia armada, si es zona con narcotráfico, con contrabando, y bueno, toda esta forma de planificación hace que en el terreno las presiones, la seguridad, pues sea más manejable, ¿no? Porque ya se ha visto mucho el caso de periodistas de investigación que da la urgencia a veces de desarrollar los temas, no toman en cuenta, ¿no? Estas cuestiones de seguridad y bueno, ¿no? Hay hechos trágicos, ¿no? Como el caso de Bruno, ¿no? El periodista que asesinaron en la Amazonía brasileña hace 3 años, ¿no? Em, entonces creo que lo primordial aquí es el trabajo en redes con colegas de medios, porque de esa manera se puede tomar estas previsiones. Ahora existen talleres de seguridad para periodistas que los están exigiendo en muchos medios, principalmente medios internacionales, y creo que eso es clave, ¿no? Hay también acceso y cursos gratuitos de seguridad que independientemente, creo que si un periodista está en un medio tradicional, un medio digital, puede acceder por su cuenta, eh, porque investigar los temas sensibles, sea tráfico de fauna,
puede ser, por ejemplo, en el caso de las tortugas, nosotros estuvimos investigando el tráfico de los huevos, de PETA, de las tortugas, pero estuvimos en zonas donde eran pasos de droga, ¿no? Y de contrabando. Entonces llegamos a fronteras de Pando, como por ejemplo Santa Rosa de Laguná, donde el último puesto militar de la frontera que resguarda la frontera con Brasil es el río Abuná y es una zona roja, ¿no? Entonces uno puede estar investigando un tema de fauna, pero sin embargo es una zona de narcotráfico y de contrabando, ¿no? Entonces mi recomendación es no ir a lugares así sin una planificación previa, ¿no? De seguridad. Gracias, Eduardo. Ya que tanto Jimena como vos han mencionado este tema de la seguridad, me gustaría preguntarle a Silvana, al pasar a su turno, sobre las presiones que sufren los periodistas. ¿Cuál es el rol que tienen los medios de comunicación en cuanto a la seguridad de los periodistas también, ¿no? Porque ahí hay como una cuestión que debería involucrar no solo a los periodistas que hacen esta cobertura, sino a los medios. Gracias, María Silvia. Yo justo mientras los escuchaba estaba pensando en la altísima vulnerabilidad que viven los periodistas de los medios más pequeños. ¿Por qué? Porque viendo la situación de los medios más grandes, en las que ya hay una vulnerabilidad, a pesar de escándalos que han sido de conocimiento público, por ejemplo, el caso de las Londras, eh, no me imagino cuando ellos constantemente están en el terreno, porque que vayan, por ejemplo, las redes más grandes a un lugar y se desplacen es como un caso excepcional, sobre todo si son varios medios, ¿no? Y masivos. Entonces, el caso de las Londras debe ser uno de los más emblemáticos que quedó en la impunidad. Para mí ya quedó, por más que haya una, no sé, un supuesto proceso judicial, porque no se está llegando a nada. Todos han desistido de algún modo, incluso Percy, que era el que sostenía el caso. Eh, Hay un agotamiento del que no se habla y el que está hablando Naciones Unidas desde el año pasado, que es el agotamiento emocional, que termina incidiendo en el trabajo de los periodistas, ¿no? El que lo ha escuchado hablar a Percy Suárez sabe, y también el silencio habla. Ustedes, si se dan cuenta, los periodistas de las redes más grandes han callado. Entonces, habría que empezar a preguntarse por qué. Sobre todo, yo pensando en los medios grandes, y escuchándolo a Eduardo, yo desconozco totalmente protocolos de seguridad. O sea, tengo que ser honesta, ¿no? Vamos a ciegas. A mí me tocó en el tema de los hornos de carbón, por ejemplo, sentí mucho miedo ir a meterme por allá porque, al ir a meterme allá porque era como entrábamos a un lugar y no, nosotros vamos a ciegas y veo que alguien dice me quedo atrás, entonces como que alguien se prepara para salir corriendo o para ir de retro o poner la movilidad a otro lado, cosas con las que en las que uno no está pensando, ¿no? Y yo le miraba la cara al fotógrafo y me di cuenta de que estaba aterrorizado. O sea, no había pasado nada, pero ya teníamos miedo. ¿Por qué? Porque hay indicios, ¿no? De riesgo. Por ejemplo, las trancas. Yo no me he encontrado con grupos armados. Sé que muchos se han encontrado, incluso guías turísticos, y lo han callado, ¿no? Incluso lo hizo público en la entrega del premio del año pasado de Conservación Internacional, el mismo director, de que su personal se había encontrado con este tipo de personas. Entonces, ya me parece dramático que se entre en una normalización, no solamente del peligro, sino también de la amenaza, porque el problema de esa normalización es que más tarde puede haber, y es feo lo que digo, pero puede haber un Bruno como el de Brasil. Entonces, no creo que tengamos que esperar esa situación. Creo que estamos demasiado, no creo que sea tranquilos, pero demasiado resignados a todo esto que está pasando. A mí especialmente me preocupan los freelance, me preocupan los colegas de los medios más pequeños, porque en los medios más grandes los han dejado librados a su suerte. No hay una interpelación a los medios en este sentido, le dejan todo el trabajo a las asociaciones de periodistas. Y el problema también es que las asociaciones de periodistas se manifiestan sobre los periodistas de medios más grandes, ¿no? Yo recuerdo, creo que fue Jimena la que denunció las amenazas, y solamente se quedó eso en el ámbito de los ambientalistas, ¿no? Kailasa se hizo grande, pero deberían hacerse grandes todas las amenazas, no solamente la de un medio grande. Y también me impresiona cómo al tratarse de una secta internacional se le dio harta cobertura y está bien, pero debería pasar en todos los casos, ¿no? Eh, Atreverse a amenazar ciudadanos extranjeros quiere decir
que es porque lo pueden hacer. Eso es lo que quiero que quede claro. Atreverse los mineros, que son uno de los grupos más impunes, a amenazar de este modo, quiere decir que lo hacen porque pueden, ¿no? Y nosotros estamos dejándolo pasar. Pasa el problema de Raúl Santa Cruz y Marcos Quiano y lo dejamos. El CERNAP se cuestionó muy poco, por ejemplo, el papel del CERNAP en dejar solos a sus guardaparques que estaban haciendo una defensa del Estado. Y hay un tema del que no se está hablando en el ámbito ambiental. Se tiende a restringir mucho el tema ambiental a lo rural. Yo lo he visto en el caso de lo urbano, el predio de los Kim, por ejemplo, el tema de lugares más cercanos como las Lomas de Arena, que prácticamente ya están dentro de la ciudad. Yo sí he sentido la mayor presión, que yo veo mucho el tema de territorio, avasallamiento, la mayor presión la he sentido, olvidémonos de Kailasa, ¿no? Que eso fue más grande, pero de parte de los avasalladores urbanos, ¿no? Eh, Creo que no se está mostrando eso, creo que no se está hablando, y hay un acoso, un hostigamiento ya diplomático, por decirle de algún modo, ¿no? Aparecen en la oficina, no dejan de ir, eh, tienen hasta antecedentes y están, o sea, están normalizando que el agresor, perdón, se victimice. Y no digo que no tengan derecho a dar su versión y su contraparte, pero hay hostigamiento de por medio. Y lo hizo Kailasa en su momento. Eso, por ejemplo, no se profundizó mucho. Aparecieron en la oficina sin consulta y se les dio la opción de la contraparte. Estuvieron 5 horas esperándome. Yo no tenía que ir mintiendo, diciendo que yo los había citado, filmándonos a escondidas, grabando. O sea, era muy evidente, ¿no? Entonces, hay formas más sutiles, además que desde esas formas más sutiles hay que dejarlas en evidencia hay que denunciarlas. Por ejemplo, nómadas no entiendo que han tenido denuncias vía WhatsApp después de denunciar, creo que fue lo del jaguar, no estoy muy segura, pero algo que involucraba narcotráfico y de números extranjeros y eso no se ha magnificado. Entonces, hay que decirlo, hay que gritarlo, hay que insistir y hay que apuntar a las autoridades que no han movido un dedo y a los medios que tampoco han movido un dedo, en el caso de los medios más grandes. Gracias, Silvana. Les comento que tenemos un montón de preguntas del público, así que hay bastante interés en lo que están comentando. Voy a saltar por un momento, si nos da tiempo, después retomamos la tercera ronda de preguntas general para pasar a las preguntas individuales, posiblemente alguna ya del público, y luego, si nos da el tiempo, volvemos a estas preguntas generales si están de acuerdo. Hay una pregunta que me parece que es del público, que me parece que va para Jimena, que te la voy a plantear ahora, y es una persona que consulta por las limitaciones de acceso a ciertas zonas en las que hay limitaciones de transporte y telecomunicaciones. ¿Consideras que es válido contactar autoridades gubernamentales o instituciones públicas para contar con apoyo para desarrollar la investigación de campo? Si has tenido alguna vez una experiencia así, ¿y cuánto de información consideran ético que deberíamos dar sobre la finalidad de la investigación? Perfecto. Voy a aprovechar esa pregunta y la otra que plantean también, si se considera que hay comunarios que estén vinculados con la minería ilegal también, ¿no? Porque, bueno, son dos preguntas que sí puedo responder. A ver, sobre la inaccesibilidad a diferentes territorios, sin duda, más aún cuando llueve. Entonces, en eso tenemos que estar muy conscientes de que hay lugares de alto riesgo. El año pasado ingresé al Madre de Dios estando en el Sena, en el departamento de Pando, y había llovido torrencial un día antes. Error garrafal entrarse después de un día de lluvia torrencial. Casi me he muerto. Bueno, entre otras cosas, porque primero me hundí en un curichi a la orilla del río y si no hubiese tenido auxilio oportuno, ya no la contaba. Y lo otro, porque teníamos que ir orillando el viaje, porque no podíamos ir por medio del río, porque se arrastraba tanta palizada, troncos y demás, que eso podría derivar en un accidente. Lo que significó que nos veamos obligados con mi guía y el motorista a ingresar por un enjambre de avispas.
una avispa también me picó. Entonces, son esas, parece anecdótico, pero en su momento es de terror. Entonces, sí hay lugares donde uno tiene que ir viendo hasta dónde se puede ingresar. Hay momentos que no es lo más adecuado insistir en entrar en estas condiciones cuando hay mucha lluvia. No vas a encontrar una moto que entre por caminos de barro, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo te va a tomar caminar y volver? Hay zonas donde vas a perder totalmente la conectividad, incluso estando con Entel en Río se te pierde la señal, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que considerar estos aspectos. No es que podemos llegar a todo lado y en cualquier momento, pero sí ir avisando. Más aún en mi caso, por ejemplo, por lo general viajo sola con el guía que me voy encontrando y conociendo en el momento. Entonces tengo que ir reportando estos sitios de desconexión, ¿no? Con personas de confianza. El tema de Jimena, los suministros. perdón, creo que la pregunta va orientada a si necesitar, si crees que es positivo comunicarse con autoridades o con No, instituciones no, no, para no, pedir no, ayuda no. para el acceso, No ¿no? es, no, 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 ¿por qué? A ver, si tú te comunicas con autoridades, le estás avisando de que estás yendo a ver algo, ¿no? Entonces ya se ponen en sobreaviso muchas veces las autoridades gubernamentales o también incluso hemos visto que puestos navales que están involucrados con minería ilegal. Entonces, si tú le vas a decir a la naval que vas a pasar por ahí para ver la minería ilegal, en lugar de ayudarte, te va a confundir. Te puede llevar a otro lado o puede alertar a sus aliados, ¿no? Entonces, lastimosamente hemos llegado a ese nivel. No puedes ir a avisar al gobierno que vas a investigar contra el gobierno. O sea, no, no es estratégico. Lo otro, los comunarios, si tienen que ver con minería ilegal, sí. No todos, no se puede hablar de comunidades, sino de algunos. Y vi un caso concreto cuando entré al territorio indígena Mosetén, donde entró una empresa minera china y dividió a la comunidad, a la Organización de Pueblos Indígenas Mosetenes en La Paz. Y había incluso denuncias de sobornos a algunos caciques que habrían permitido que ingresen la maquinaria a cambio de apertura de caminos y en esa zona se produce productos agroecológicos, estamos hablando de papaya, ¿no? Yuca, plátano, etcétera, ¿no? Cacao también de altísima calidad. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Eh, Esta empresa logró fracturar a la OPIM, dividió a las comunidades y después de eso incluso se creó una paralela de la dirigencia, ¿no? Entonces, sí hay algunos comunarios, lastimosamente, que se prestan a las actividades mineras ilegales y luego esta es una estrategia de penetración en los territorios porque cuando las mineras dicen, si tenemos algunos comunarios de nuestro lado, ya no vamos a necesitar hacer consulta previa, libre e informada, porque es la propia comunidad la que está pidiendo la actividad minera, ¿no? Y ahora se han inventado de decir que las comunidades que antes estaban dedicadas a la producción agrícola, ahora son agromineras y que esto fue desde siempre y no es así. Gracias, Jimena. Eduardo, te quiero consultar en relación a tu trabajo periodístico enfocado en biodiversidad. ¿Qué desafíos encuentras al explicar la importancia de la biodiversidad a una audiencia que posiblemente no está familiarizada con asuntos ambientales o científicos? ¿Y cómo haces para mantener una cobertura imparcial que no caiga en el activismo? Bueno, creo que lo más importante es enfocar la historia desde la importancia o el rol que tiene una determinada especie, ¿no? Para la sociedad, para, para, para la salud, para el ecosistema. Tuvimos una experiencia hace 2 años
por ejemplo, con una investigación sobre el jararanco, una lagartija que muy famosa en La Paz, que es utilizada ancestralmente, ¿no? En la medicina tradicional, porque en los territorios indígenas tienen la creencia que cura las torceduras o los dolores musculares, las roturas de hueso, ¿no? Evidentemente eso en la ley boliviana está permitido siempre que sea uso en el territorio, ¿no? En un territorio indígena. Pero más allá de eso, era llevado a los mercados en la Feria 16 de Julio, por ejemplo, en La Paz, y era comercializado abiertamente, ¿no? Entonces, ya no era legal, ¿no? Era tráfico de fauna. Habían habido casos, ¿no? De detenciones de curanderos, y ahí nosotros en la investigación incorporamos el tema de salud para demostrar científicamente los riesgos a los que se exponían las personas que estaban haciéndose curar con esta medicina tradicional, ¿no? Más allá de que la lagartija es endémica, única en el mundo, ¿no? Habita en Bolivia, era importante para el ecosistema, estaba el elemento de salud humana, ¿no? Y las personas entonces podían comprender que no se trataba solo de que la lagartija es parte del ecosistema andino, sino que también exponían su salud, ¿no? En el uso, ¿no? Entonces esa conexión entre lo humano y la relación con la especie es algo clave que siempre personalmente intento colocar en las investigaciones, porque así de esa forma te toca en lo sensible, ¿no? No solo en lo que es bonito el animal y es parte del ecosistema, sino cuál es la relación que tiene, ¿no? Con la persona. Eso creo que es clave y eso va a hacer que las personas se conecten más en estos temas de la fauna, que ahora, por cierto, tienen mucha fuerza y relevancia porque hay todo un movimiento en el mundo de cada vez más, no solo hacia los animales domésticos, ¿no? Sino cada vez más está este tema de las personas están buscando cuidar más a la fauna silvestre, ¿no? Entonces creo que es algo que nos ha funcionado y lo usamos mucho en las investigaciones. Gracias, Eduardo. Silvana, hay una pregunta que me interesa mucho hacerte, ya que vos te has especializado, entre otras cosas, en deforestación e incendios. Lamentablemente, por la recurrencia de esta problemática, es un tema que ya sale de la agenda especializada y pasa a ser parte de las noticias de coyuntura, y probablemente esto continúe siendo así por un tiempo. Te quiero consultar como periodista experta en este tema, ¿qué errores comunes ves en la cobertura que hacen los medios tradicionales o los medios no especializados cuando tratan temas de deforestación e incendios? ¿Y qué crees que se puede corregir en este tipo de cobertura? Yo creo que son varios los errores, ¿no? Uno de los que yo más he notado, incluso entre mis colegas en un mismo medio, es el no leer antes de ir a abordar un tema. Probablemente yo también me he equivocado, ¿no? Y quizás me equivoqué más adelante porque son temas muy especializados. Eh, Minería en su momento, pero en el caso de los incendios, solo vamos y ponemos una grabadora o un micrófono, ¿no? Y yo siempre digo, amplificamos mentiras o confusión poniendo un micrófono sin agarrar, sé, el Google por último y buscar un contexto de todo lo que ha venido pasando y un análisis un poquito más profundo. Otro problema tiene que ver con que los medios masivos, como lo dije antes, reducen mucho a la temporada de incendios la cobertura, ¿no? No hacen un análisis, para mí eso es poco serio, ¿no? Como digo, porque están analizando el hecho en sí y el desastre y la devastación, pero no se analiza si hubo una restauración seria y además, por ejemplo, en este caso, repoblamiento, restauración, las diferencias entre los términos, eh, simplemente uno repite y a veces puede haber hasta una jugada del parte de que eso estaba hablando con gente de organizaciones, hasta una jugada detrás de ese uso confuso de los términos. También no se investiga a todos los responsables. Yo he notado algo, por ejemplo, que es ya muy cómodo, no voy a defender al ABT para nada porque tiene una parte importantísima de responsabilidad en esto, pero ya hubo un acostumbramiento a decir fue la ABT, ¿no? O fue el INRA, pero también hay organizaciones que están como parte de los incendios, que ya hasta se han vuelto un negocio y eso es algo que no se está hablando, ¿no?
Eh, Creo que hay miedo de aludir cuando hay una dirigencia indígena involucrada en ciertos temas. O sea, hay actores a los que es difícil mencionar y tocar. Y esa parte está mal, porque si se hace un trabajo periodístico honesto, hay que ponerle nombre y apellido a quienes son los responsables, ¿no? No solamente son la ABT, siempre son la ABT y el INRA, casi siempre están metidos en el problema y son el origen del problema a menudo. Pero hay otros actores, incluso hay organizaciones no gubernamentales que miran hacia otro lado. Creo que eso tiene que ver también con el uso puso poco crítico, ¿no? De las fuentes oficiales, que es lo que yo decía, cuando ya uno va y acude al ABT, lo único que hace es poner el micrófono, pero no cuestiona, no investiga sobre la normativa, sobre lo que se está violando o no, no se lo arrincona. Para mí, arrinconar es algo necesario y no tiene que ver con una postura política o, no sé, o un activismo, tiene que ver con que cuando ya llegamos a 14 millones de hectáreas y venimos con prácticamente una devastación anunciada desde 2019, entonces no podemos ser tan flexibles, ¿no? Tenemos que ser un poco más duros, creo, con el periodismo. No contextualizamos con mapas, con datos, entonces la gente que lee la nota no, a veces ni siquiera es capaz de transportarse, trasladarse hasta el lugar. Como dije, se desconoce el marco legal y hay un tema que es muy importante. No se da validación a las voces locales, a los actores primarios, no se los muestra como las víctimas, pero no se muestra a menudo sus pedidos de prevención, sus pedidos de auxilio, por ejemplo, en Monteverde. Y hay cosas, yo les pongo este ejemplo de Monteverde, ¿no? Yo estaba cometiendo ese error. Se habla de 80% de territorio devastado, pero no se habla de severidad del fuego. Hay que tener tanto cuidado porque hay tantos intereses detrás de las modificaciones en el suelo que si yo digo que se devastó el 80% de la TCO, yo no sé qué viene después. Van a decir, ah, bueno, ya es insalvable el bosque. O sea, resulta que también hay que hablar de los grados de severidad de esos incendios, ¿no? ¿En qué medida se devastó de manera muy severa? Ese 80%, por ahí solamente fue el 10 y el otro va a regenerar en un tiempo. Entonces hay que estar como que con una alerta constante para la cobertura de estos temas. Gracias, Silvana, súper interesantes tus comentarios sobre este punto. Voy a pasar a hacer algunas preguntas del público, ya que hay bastantes. Jimena, te planteo esta que ha llegado al buzón, que dice, ¿cómo podemos garantizar la protección de las fuentes comunitarias e institucionales que al colaborar con la denuncia de conflictos socioambientales quedan expuestas a represalias? Perfecto. Siempre es importante acercarnos a estas fuentes, indicándoles los riesgos que pueden conllevar el denunciar de manera abierta, ¿no? En algunos casos, definitivamente, los comunarios si toman partido de la denuncia, lo hacen de manera colectiva, ¿no? Cuando lo hacen de manera colectiva, ese tipo de denuncias llega a tener más fuerza. Entonces es más difícil que a toda una comunidad lleguen a atacar, ¿no? Aunque se han dado esos casos también. En cambio, cuando los denunciantes son personas solitarias, ¿no? Que a título de ser dirigente asumen todo el riesgo, es más complicado para esa fuente, ¿no? Entonces, y yo he visto la persecución a los comunarios, les decía, por ejemplo, de Yanacachi. Yo hace 7 meses más o menos me accidenté, sufrí una triple fractura en mi tobillo, lo que me ha impedido salir 6 meses así. Estuve encerrada y tuvieron que venir hasta mi casa dirigentes y comunarios que estaban declarados en la clandestinidad, es decir, que tenían órdenes de aprehensión. Y yo los recibía a todos, eran comitivas grandes que llegaban a mi casa, ¿no? En algún caso me decían mis hijos, ¿qué te está pasando, no? Nos estás poniendo en riesgo, claro. Sí, era un riesgo asumido por ellos que venían un poco camuflados hasta mi casa y yo que les recibía a mi casa, sabiendo su condición de personas en situación de clandestinidad, con órdenes de aprehensión, etcétera, ¿no? Cuando se llega a tener ese tipo de nivel de confianza de ida y de vuelta, creo que al final asumimos de los dos lados los riesgos, de verdad. Em,
Yo quisiera ser más cuidadosa en ese tipo de situaciones, pero yo no podía cerrarles la puerta, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que alertarles, hay que advertirles de las consecuencias que pueda haber, pero cuando hay decisiones en conjunto, estas denuncias llegan a tener más fuerza. Pero no solamente es lanzar la denuncia, ojo, el compromiso luego que va asumiendo y por responsabilidad del periodista es darle seguimiento al caso. Tiene que llegar a un puerto esto. Fíjense, el caso de Yanacachi llegó hasta la CIDH en una audiencia internacional sobre la criminalización a defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, claro que logró su impacto. Logró que también se preocupara la Defensoría del Pueblo sobre este caso, etcétera. No es denunciar y luego los dejo a ellos con el problema, ¿no? Entonces, hay una relación de ida y de vuelta. Gracias, Jimena. Eduardo, una de las preguntas que plantean entre las personas que nos están escuchando dice, ¿cómo enfrentan la oposición de los mismos directores de instituciones ambientales para difundir noticias o investigaciones que van en contra del gobierno por temor a represalias? Sí. Em, bueno, se mencionó también al principio la importancia de las redes. Creo que ahora las investigaciones periodísticas que han tenido más impacto no son solo las realizadas por un medio, sino las que se hacen en alianza con otros medios. Correcto. Esto es una suerte de protección porque si es solo un medio, pues va a ser más fácil, ¿no? El contraataque o a veces un solo periodista, que cuando son dos, tres o cuatro medios o más los que van a abordar una investigación que puede ser, pues, que mueva muchos intereses económicos políticos o corporativos, creo que va a haber un resguardo mayor. Entonces, esa es una forma como nosotros en particular, desde la RAI, lo hemos estado haciendo porque somos un medio digital bastante pequeño y es más que todo una necesidad, ¿no? Y de esa forma, pues, incluso se pueden llegar a compartir gastos legales, ¿no? Si llegase el caso, cuando se dan acusaciones, ¿no? O amenazas de procesos, ¿no? Entonces, eso creo que es la forma como lo están haciendo varios medios, incluso los medios grandes también, en alianza con otros medios. Y de esa forma, pues, se puede afrontar, creo, ese riesgo de una mejor manera. Gracias. Silvana, hay una persona que pregunta si desde las articulaciones de periodistas que hacen cobertura ambiental tienen alguna propuesta que hubieran canalizado o quizás que estén trabajando para hacerlo, para demandar una ley de acceso a la información, ya que se ha hablado bastante sobre las dificultades para acceder a información pública. Desde mucho antes de que pasen todas estas cosas, yo me vengo preguntando por qué hay tanto silencio de parte de la prensa sobre la falta de acceso a la información. Creo que no hay una presión necesaria para ver este tema más allá de lo ambiental, o sea, algo que sea general, ¿no? Porque al final nosotros hacemos periodismo ambiental, pero pueden haber los que hacen periodismo relacionado con delitos como narcotráfico, etcétera. Yo lo consulté, yo lo cuestioné, ¿y qué fue lo que me respondieron desde la Asociación de Periodistas? Es que se han creado paralelismos, así como se han creado paralelismos en las organizaciones indígenas, también se ha duplicado y se ha buscado generar institucionalidad a la carta, digamos, ¿no? Para uno o para otros sectores. Y eso es lo que está dificultando la presentación de esta ley, que entiendo que se ha presentado proyectos, pero que no han llegado a ningún lado. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer las organizaciones periodísticas y no poner al grupo, al sector de periodistas ambientales como un grupo aparte. Son periodistas inicialmente. O sea, está bien que en la cobertura nos especialicemos, pero en la defensa no tiene que ser especializado, tiene que ser una defensa generalizada, porque eso es lo que nos va a hacer más fuerte. Gracias.
Nos queda un poquito de tiempo. Quisiera hacer una ronda general para los tres, que es algo que igual particularmente me preocupa porque he visto, digamos, cómo se miden las noticias más leídas en los espacios digitales y quiero consultarles en un contexto de excesos informativos y de proliferación de las redes sociales. ¿Qué hacen ustedes o qué creen que se podría hacer para que las noticias ambientales capten la atención del público y puedan ser más competitivas con agendas informativas que a menudo se perciben como más urgentes? Empezamos contigo, Jimena. Perfecto, gracias. Primero, apostar a la rigurosidad de la información. Sí es importante, creo que también combinar eso con una fórmula de novedad, de impacto. Nos gusta leer notas de impacto, ¿no? Esto es así de real, ¿no? Es un arte nomás titular bien, ¿no? Titular, captar la atención, pero titular y luego que eso esté respaldado, ¿no? No titular una cosa y después el texto te dice otra cosa. Bueno, rigurosidad, novedad, que esa información sea útil para la sociedad. ¿Sabes? Cuando esa información es útil para la sociedad, se la va a leer, se la va a consumir. No necesita mucha parafernalia para presentarla. No obstante, ahora las redes sociales amplifican mucho esto. Si además de tu reportaje puedes lanzar videos cortos, utilizar el TikTok también para llegar a un público más joven, etcétera, puedes valerte de todo esto. Sin duda, todo esto suma. ¿No? Entonces, creo que readaptarnos cada vez a los formatos que nos está exigiendo este mundo digital es nomás real. La gran mayoría consumimos a través de los móviles. Entonces, ya el periódico impreso es tan interesante, tan importante, pero cada vez se lee más en impreso y esa es una realidad. Entonces hay que irnos readecuando a estos tiempos y a estos formatos también. Gracias, Jimena. Hay un mensaje que nos llega de Zulema Alanés, que está en el conversatorio. Ya dice que la Asociación Nacional de Periodistas ha participado en la formulación de la ley aprobada en el Senado y que está pendiente en diputados. Gracias, Zulema, por actualizarnos sobre este tema. Eduardo, me gustaría conocer tu opinión sobre cómo hacer que las noticias ambientales tengan un mayor impacto y sean de interés. Gracias, María Silvia. Sí, creo que lo importante siempre es conectar con lo humano, cómo esto pueda estar afectando a una comunidad X que puede estar a cientos de kilómetros de donde me encuentro yo, pero también mostrar cómo me puede llegar a afectar a mí, ¿no? Que estoy en la ciudad. Eh, Porque si es solamente mostrar que esto, el determinado tema solo va a afectar a la comunidad que está en ese territorio, pues esa falta de conexión puede hacer que solo sea una historia más de las miles que hay que solo cause tristeza, ¿no? Pero si de pronto conectamos y mostramos que ese daño, por ejemplo, es muy fácil, ¿no? El tema de los incendios, ¿no? Hay una afectación generalizada, ¿no? En los temas de contaminación, de salud, de incidencia en la salud, que no solo afecta a la gente que está en los territorios, ¿no? Se va viendo un deterioro también en las personas que estamos en las ciudades. Entonces, si yo voy a contar una historia sobre los incendios y puedo mostrar el daño que va a ocasionar eso, no solo se convierte en un tema de relevancia, ¿no? Sino que se vuelve un tema prioritario y hace que genere un mayor interés, ¿no? En los lectores. Obviamente esto siempre combinándolo con la rigurosidad científica. No puedo simplemente eh, tratar de evocar la empatía cuando hay datos científicos que me pueden demostrar que va a haber un daño
en la salud por el tema del humo, ¿no? Por estar, por ejemplo, 3 meses respirando humo todos los días. Va a pasar, ¿no? Entonces, eso creo que es clave en el periodismo ambiental, no olvidarse de la dimensión humana, conectar con ese rigor científico y mostrar, obviamente, más allá de la comunidad local, cómo va a afectar a mí, cómo me va a afectar a mí que soy un lector, ¿no? Que estoy en una ciudad a 200 kilómetros de distancia. Gracias, Eduardo. Súper interesante lo que mencionas. Silvana, te escuchamos. Gracias. Perdón, ¿me repetís, María Silvia, la pregunta? ¿Cómo pueden hacer, qué están haciendo o qué creen que es lo que se puede hacer para ampliar el interés de la población en los temas ambientales, en este tipo de noticias, sobre todo cuando compiten con otro tipo de información en las redes sociales o incluso en los medios de temas que se perciben a veces más urgentes? Personalmente tuve la ventaja de estar en un medio masivo en esta cobertura, entonces eso a mí me facilitó. Pero yo siempre he valorado mucho trabajos como los de La Nube, La Brava, eh, me olvidé, La Región, Nómadas, y han hecho trabajos valiosos y creo que merecen un mayor espacio, ¿no? Eh, Creo que existe, por eso insisto en que a veces se dice ambientalista, y eso lo hablamos alguna vez me lo comentó Rodrigo Herrera, que no le gusta mucho el término ambientalista porque como que lo vuelve quizás en el imaginario colectivo de los no ambientalistas como en una especie de, digámosle, de secta. Entonces no hay esa adhesión a una causa que finalmente nos debería interesar a todos. Hay que ver mecanismos de conexión, que fue una palabra que usó Eduardo, me parece interesante. Un ejemplo, cuando hubo los incendios, hemos llegado a tal nivel de normalización de los incendios forestales que ya no reaccionamos. ¿Cuándo reaccionamos? Cuando el humo llegó a la ciudad. Entonces, tristemente, es como que si no llega a la ciudad no es un problema, ¿no? Más o menos que se ahumen los animales, que mueran asfixiados. O sea, parece que ese no me importismo lleva eh, inconscientemente a esa lógica. Entonces, creo que hay que aprovechar esas situaciones de esas oportunidades, pero no debería ser lo único, ¿no? Porque finalmente si el humo no llega a la ciudad, ¿qué pasa? Y no debería tampoco estar en función de lo que pasa en la ciudad. Hay que optimizar, hay que capitalizar las historias. Yo creo mucho en las historias y como decía Jimena, las plataformas. Nosotros sabemos que no somos una sociedad que lee mucho, entonces creo que las redes sociales, el dosificar, el poner cápsulas en distintas plataformas, eso ayudaría mucho. Creo firmemente en las redes ciudadanas. Cuando le preguntabas, por ejemplo, sobre cómo cuidar o cómo proteger a las fuentes primarias, a Jimena, me acordaba del tema de las redes ciudadanas, que son redes de confianza. Entonces, el unir campo, ciudad, periodistas, ONG, pero no unir con información desordenada, que es lo que suele pasar en los grupos, ¿no? Sino el ir estructurando un poco más lo que está pasando. Ahí tiene que haber alguien que se haga cargo, ¿no? Y también establecer responsabilidades a todos los actores, porque por ejemplo en los incendios está el caso de Alas Chiquitanas, todo el mundo la sobrecarga a un determinado actor, pero los actores son varios, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado a eso y creo que además de las redes ciudadanas, tiene que haber esas alianzas mediáticas, como digo, los golpes informativos, proporcionales al nivel de impunidad que existe en los delitos ambientales en Bolivia. Gracias, Silvana. Bueno, ya nos vamos acercando al final del foro. Voy a hacer un pequeño resumen de las cosas más destacadas que se han mencionado acá. En el diagnóstico inicial, nuestros invitados han coincidido en que está creciendo el periodismo ambiental como especialización y también que hace eco fuera de los espacios especializados, lo que a priori parecería algo positivo, pero tampoco es que sea una buena noticia porque pone en evidencia que los delitos socioambientales que está sufriendo nuestro país. Entre las problemáticas que preocupan a nuestros panelistas han mencionado el aumento de las amenazas y la judicialización a los defensores ambientales y a periodistas y la impunidad de la que son víctimas también frente a estos delitos ambientales.
De igual forma, ellos han lamentado que hay una falta de compromiso de parte de algunos medios masivos para proteger a sus periodistas cuando hay amenazas o procesos y que lo dejan esto más en manos de las asociaciones de periodistas que también suelen manifestarse cuando se tratan de casos vinculados a medios más grandes quizás. Han planteado desafíos, por un lado en el trabajo periodístico y por otro lado en cuanto a la cobertura. En el primer caso han manifestado con mucho hincapié la necesidad de ampliar el acceso a la información pública y también han mencionado el tema del financiamiento para las investigaciones periodísticas a raíz de que varias fuentes de financiamiento se han caído debido a cuestiones políticas y que esto afecta especialmente a los medios independientes o a los periodistas freelance, ¿no? Entonces hay que pensar quizás ahí estrategias en cuanto a financiamiento para el periodismo ambiental. Otro punto que se ha mencionado mucho que me parece importante es la necesidad de crear redes y alianzas entre medios y periodistas. Esto lo han mencionado en dos momentos. Por un lado, cuando se habla de la seguridad de los periodistas y para mejorar las condiciones en las que hacen su trabajo, pero también fundamentalmente para ampliar la difusión de los trabajos de investigación de periodismo ambiental. Alguien mencionaba que no hay que competir por la primicia, sino más bien abordar estos temas desde una mirada colaborativa entre medios y periodistas. Y un cuarto desafío que me gustaría mencionar, que se lo ha dicho al principio, es no abandonar el escenario internacional, sino tratar de contar lo que está pasando en Bolivia al mundo. Se ha dado esta expresión que dice los trapitos sucios se están quedando en casa y definitivamente es algo que tiene que cambiar, ¿no? En Perdón, cuanto a la... ¿Sí? perdón, si seguías leyendo. Sí, ha quedado una pregunta importante fuera de las lecturas, pero una vez que concluyas con tus conclusiones, por favor, me gustaría responder a Tony Castaños. Sí, claro, no veo la pregunta, pero termino con esta síntesis y te doy la palabra, Jimena, ¿ya? Gracias. Bueno, en cuanto a la cobertura, voy a mencionar tres puntos de los muchos que se han mencionado. Uno de ellos era mirar los fenómenos de manera conectada y no aislada. Por ejemplo, citaban en el tema de los incendios qué proyectos económicos o gubernamentales surgen después de los incendios en zonas que han sido devastadas por el fuego y tratar de encontrar estas conexiones para hacer como una lectura más amplia de los hechos. Otro punto importante era no quedarse en la denuncia, sino hacer seguimiento a los temas que estamos cubriendo. Y finalmente, no olvidarse de la dimensión humana de las problemáticas ambientales, que era lo que mencionaba Eduardo, y nos sugería contar historias, explicar cómo afectan estos hechos a las personas, y esto por la importancia que tiene, pero también como una estrategia para lograr una mayor conexión con las audiencias en este tiempo en el que hay tanta información que compite en medios y en redes sociales. Ese era el resumen de lo que quería mencionar sobre lo que hemos hablado y Jimena, te cedo la palabra. No sé a qué pregunta te refieres, si la puedes leer. Claro que sí. Muchas gracias. Tony Castaños dice, ¿cómo se está abordando periodísticamente la relación entre minería ilegal y trata de personas en zonas ambientales? Sobre el caso de Odalis, ¿no? Él menciona y dice que residentes de la zona mantienen sus indicios de que fue utilizada como ofrenda en las inmediaciones de la minería ilegal y por qué el vínculo entre delitos ambientales y crimen organizado transnacional sigue siendo poco visibilizado por la prensa, dice, ¿no? Bueno, yo tengo que mencionar que el 2022, junto con Guara Vargas, ella es una reconocidísima fotoperiodista, ingresamos a toda esta zona aurífera, ¿no? Desde Caranavi, Tioponte, Huanay, hasta llegar hasta Mapiri y ver esta problemática y la relación de la trata de menores para la explotación sexual y comercial en la ruta aurífera. Hay una relación, todas estas zonas tienen ya como algo tradicional las zonas, las calles, las quencha calles para quienes conocen, o calles de la mala suerte llaman, donde operan bares, lenocinios, cantinas, etcétera.
En algunos casos operan todos los días y también se conoce la presencia de menores, ¿no? El caso más dramático, según lo que nosotros hemos investigado, es la zona de Mapiri, donde sí hay campamentos mineros, donde prácticamente hay menores secuestradas. En off logramos hablar con el jefe de la división de trata y tráfico de personas, que nos decía que no ingresaban hasta la zona porque en algunos casos incluso estaban más armados que la propia policía en estas zonas, ¿no? Entonces, y de manera oficial nos dio algunos datos sobre esta problemática porque hay delitos conexos también que se vinculan a esta situación y son datos que no coinciden con los que maneja la fiscalía y luego la fiscalía no maneja datos que tampoco coinciden con el comité plurinacional contra la trata, etcétera, donde hay organizaciones públicas y privadas. Hay una fundación, Munasim Cuyaquita, que hizo un mapeo a nivel nacional donde vincula la relación de la trata de menores para la explotación sexual y comercial con los campamentos mineros. Y en esta investigación que hicimos, nosotros nos hemos concentrado en la ruta aurífera. Y definitivamente lo que hemos identificado es de que hay una debilidad institucional, no hay policías ni fiscales especializados en este tipo de delitos que vayan luego designados a estas zonas. Luego hay una naturalización de la violación de las menores en estas zonas donde se paga la violación con gramos de oro. Incluso eso pasa en círculos familiares. Luego, otro de los problemas que se ha ido identificando es de que como los problemas se van, los delitos se cometen en estas zonas y todo se centraliza en La Paz, no hay manera de hacer seguimiento y hay una gran cantidad de casos, un 80% que terminan cerrándose los casos, ¿no? Por falta de seguimiento o falta de pruebas, etcétera. Entonces, sí, esto es muy real. Lastimosamente, desde la prensa no se está manejando como uno de los impactos socioambientales que se está dando, como si fueran problemas apartes, y hay que tener una mirada más integral sobre lo que está sucediendo. Sobre el caso de Odalis, yo no hice seguimiento a este tema. Creo que también el tratamiento que se ha dado a este caso ha sido más desde el ámbito más de enfoque criminalístico, ¿no? Pero ya lo otro sí debería ser abordado desde el Estado y desde la sociedad como un problema socioambiental, social que se está dando como consecuencia de la minería ilegal en estas zonas. Eso. Gracias, Jimena, por tu participación. Voy a aprovechar de anunciar un taller que va a haber el 10 y 11 de junio a las 7 de la noche. Lo da Karen Hill y titula La brevedad con impacto, el arte de un periodismo riguroso en la era digital. Quienes estén interesados en participar pueden solicitar más información a la Fundación para el Periodismo. Y ya para cerrar, nuevamente quiero agradecer a nuestros invitados, Jimena, Silvana y Eduardo, por su disposición para participar en este encuentro y compartir su experiencia. Y también a todas las personas que nos han acompañado y seguido con interés en el desarrollo de este foro. Nuevamente reitero el agradecimiento a Conservación Internacional Bolivia, a la Fundación para el Periodismo, la plataforma Piensa Verde, por generar este espacio de diálogo necesario sobre la actualidad y los desafíos del periodismo ambiental. Cerramos este encuentro con agradecimiento y con la esperanza de contar con otros espacios similares a futuro y poder reencontrarnos. Gracias y buenos días.